Entre dos mares que parecen espejos, el Caribe y el Pacífico, Costa Rica se alza como un pequeño territorio de selva, fuego y vida. Su historia comienza mucho antes de que existiera el nombre Costa Rica, cuando los volcanes marcaban el horizonte y las comunidades indígenas moldeaban su existencia en armonía con la naturaleza. Cada río, cada montaña y cada piedra tenía un espíritu. Cada amanecer era un ciclo sagrado. Aquí, en este rincón del istmo centroamericano, nació una de las raíces más ricas y diversas de América Latina. Bienvenidos a Historia de Países, el canal donde viajamos por las raíces más profundas de cada nación. Hoy nos sumergimos en los orígenes de Costa Rica, una tierra donde el pasado indígena se mezcla con el sonido de la selva, los rituales antiguos y la sabiduría ancestral que aún vive entre sus montañas. Mucho antes de que los europeos pusieran un pie en estas tierras, el territorio costarricense era un puente entre dos grandes mundos, el mesoamericano al norte y el andino al sur. Esa posición geográfica única hizo de Costa Rica un punto de encuentro cultural. Aquí convivieron influencias del maíz sagrado de los pueblos mayas y las técnicas orfebres de las civilizaciones del sur, creando una fusión única de costumbres, creencias y conocimientos. Los primeros habitantes se establecieron hace más de 10.000 años, durante el período arcaico, cuando grupos nómadas cazadores y recolectores comenzaron a poblar las costas y las zonas montañosas. Con el paso del tiempo, esas comunidades se volvieron sedentarias gracias al desarrollo de la agricultura. Cultivaban maíz, yuca, frijoles, camote y cacao. El cacao, de hecho, tenía un valor especial. Se usaba en ceremonias y como moneda de intercambio, considerado un regalo de los dioses. Entre los pueblos más importantes estaban los chorotegas, en el noroeste del país, de raíces mesoamericanas. Eran hábiles agricultores, ceramistas y comerciantes. Vivían en aldeas organizadas bajo el mando de caciques, y su sociedad tenía jerarquías bien marcadas. Las mujeres jugaban un papel vital en la transmisión del conocimiento y las tradiciones. Al centro del territorio vivían los huetares, una de las civilizaciones más avanzadas de la región. Tenían una estructura social compleja, construían caminos, templos y zonas ceremoniales, y mantenían relaciones de comercio con pueblos de lo que hoy es Nicaragua y Panamá. Su cacique más célebre fue Garavito, símbolo de resistencia y liderazgo. En el Caribe y las zonas montañosas del sur se encontraban los bribris y cabécares, pueblos profundamente espirituales. Sus aldeas se asentaban en la selva, rodeadas de árboles gigantes y ríos cristalinos. No levantaban grandes templos ni monumentos, pero su conexión con la naturaleza era total. Creían en un dios creador llamado Sibo, quien enseñó a los hombres a sembrar, cazar y vivir en respeto con la tierra. Aún hoy, en las comunidades indígenas de Talamanca, se siguen contando sus historias bajo la luz del fuego. También existieron los borucas, conocidos por sus máscaras coloridas que representaban espíritus animales y guerreros. En sus rituales, el tigre o jaguar simbolizaba la fuerza del bosque y la protección del pueblo. Sus máscaras, talladas a mano, siguen siendo parte del patrimonio cultural costarricense. Costa Rica precolombina no fue un reino ni un imperio. Fue una red de pequeñas comunidades unidas por el comercio y la espiritualidad. Las diferencias entre regiones eran notables. Mientras los pueblos del Pacífico practicaban la agricultura intensiva, los del Caribe dependían más de la pesca y la recolección. Pero todos compartían un principio. La tierra era sagrada. Cada ciclo de cultivo se acompañaba de danzas y ofrendas. Cada cosecha era un acto de agradecimiento. El entorno natural marcaba el ritmo de la vida. La abundancia de lluvias, la fertilidad del suelo volcánico y la diversidad de especies permitían una existencia equilibrada. Las casas eran construidas con madera, palma y barro. Los utensilios, con piedra y cerámica. La música y la danza acompañaban cada ceremonia. Y los chamanes, conocidos como aguas, eran los mediadores entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. En el norte del país, los chorotegas desarrollaron una escritura simbólica y elaboraron calendarios agrícolas basados en los ciclos lunares y solares. En el centro, los huetares crearon esculturas y figuras de piedra que representaban deidades y animales sagrados. En el sur, las comunidades del Diquís comenzaron a tallar una de las obras más enigmáticas de toda América: las esferas de piedra. Estas piezas, perfectamente redondeadas, llegan a medir más de 2 metros
y pesar varias toneladas. Su función exacta aún se desconoce, pero se cree que estaban ligadas a rituales cósmicos o a la organización del poder dentro de los poblados. El conocimiento de los metales también floreció. Los orfebres costarricenses aprendieron a trabajar el oro y el cobre para crear colgantes, brazaletes y figuras que representaban águilas, serpientes y jaguares. Estas piezas no solo eran adornos, se usaban en ceremonias para honrar a los dioses o acompañar a los muertos en su viaje al más allá. Cada símbolo tenía un significado espiritual y cada objeto contaba una historia. En este primer periodo, Costa Rica no era aún un país, pero ya tenía una identidad en formación, una identidad hecha de diversidad, respeto por la naturaleza y equilibrio. Las comunidades podían diferir en idioma o costumbres, pero compartían una conexión profunda con la tierra que los sostenía. Esa unión invisible entre cultura y naturaleza sería la base de lo que, siglos más tarde, daría forma al espíritu costarricense, pacífico, trabajador y orgulloso de su origen. La historia profunda de Costa Rica no solo se escribe en los objetos que dejaron sus antepasados, sino también en las creencias que moldearon su visión del mundo. En los bosques de Talamanca, donde la neblina se enreda con los árboles, los pueblos indígenas veían en la naturaleza una extensión de lo divino. Para ellos, el universo no estaba dividido entre lo sagrado y lo terrenal. Todo era parte de un mismo tejido. Los árboles, los animales y las piedras tenían espíritu. Esa cosmovisión espiritual marcaría para siempre la identidad costarricense, mucho antes de la llegada europea. Las sociedades indígenas de Costa Rica vivían en una organización flexible pero sólida. Cada comunidad se regía por el liderazgo de un cacique, elegido no solo por su fuerza o herencia, sino también por su sabiduría y capacidad de mantener la armonía. Los caciques eran figuras espirituales y políticas a la vez. Se les consideraba intermediarios entre los dioses y el pueblo. En las ceremonias, los chamanes, llamados aguas, guiaban los rituales que unían al hombre con la naturaleza. Danzas al fuego, cantos a la lluvia y ofrendas a los espíritus del bosque. Las viviendas eran construcciones circulares de madera y palma, levantadas sobre el suelo con techos cónicos. Su forma no era casual, representaba el ciclo de la vida y la conexión entre cielo y tierra. En el centro del poblado solía ubicarse una plaza ceremonial donde se realizaban los principales rituales. Allí se celebraban las cosechas, se tomaban decisiones colectivas y se honraba a los antepasados. El rol de la mujer era esencial. En muchas comunidades, ellas eran las guardianas de la memoria y las encargadas de mantener los conocimientos sobre la siembra, la medicina natural y la transmisión oral de los mitos. La sociedad no se concebía sin equilibrio entre el principio masculino y el femenino. Las madres eran vistas como una representación viva de la tierra fértil. El arte, en todas sus formas, era una expresión espiritual. Las cerámicas chorotegas, con sus diseños geométricos y figuras zoomorfas, reflejaban no solo habilidad técnica, sino también una comprensión simbólica del cosmos. Las formas circulares representaban el sol y la eternidad. Las espirales, el movimiento de la vida. Los huetares tallaban esculturas de piedra con rostros humanos y animales sagrados, muchas de las cuales se han hallado en los valles centrales. Estas figuras eran guardianas de los poblados, protectores invisibles que conectaban el mundo material con el espiritual. Pero tal vez la expresión más misteriosa y avanzada del arte precolombino costarricense sean las esferas de piedra del diquís, talladas con una precisión sorprendente. Algunas pesan más de 15 toneladas. Su superficie es tan perfecta que parece haber sido pulida con herramientas imposibles para su tiempo. Las teorías sobre su función abundan. Marcadores astronómicos, símbolos de poder, representaciones del cosmos. Sea cual sea la verdad, su presencia demuestra que estos pueblos poseían un conocimiento geométrico y una visión del universo que desafiaba lo que se creía posible en Mesoamérica. Hoy, esas esferas son patrimonio de la humanidad, testigos silenciosos de una civilización desaparecida pero jamás olvidada. En cuanto a la economía, los pueblos costarricenses mantenían redes de comercio activas que unían el Caribe con el Pacífico. Se intercambiaban alimentos, cerámicas, herramientas y objetos de metal. El cacao y el oro eran los bienes más preciados, pero más allá del valor material, el comercio servía también para reforzar lazos sociales y espirituales entre regiones. No existía la noción de acumulación de riqueza como en Europa. La abundancia se medía en equilibrio con la naturaleza.
La educación era oral y comunitaria. Los ancianos enseñaban a los jóvenes las historias de los dioses y los ciclos de la tierra. Se aprendía a observar las estrellas, a reconocer los vientos y a entender el lenguaje del bosque. En esas lecciones vivía la filosofía más profunda de estas culturas: el respeto. Respetar la vida, los animales, las plantas y los espíritus. Quien rompía ese equilibrio debía pagar las consecuencias en el orden natural. Hacia el siglo XV, poco antes de la llegada de los conquistadores, Costa Rica era un mosaico cultural vibrante. No había un solo idioma, sino decenas: el huetar, el chorotega, el bribri, el cabécar, el boruca y muchos otros. Cada pueblo conservaba sus costumbres, pero existía un intercambio constante de bienes e ideas. Esa diversidad fue su mayor riqueza, pero también la razón por la que no hubo una unificación política fuerte. Cuando los españoles arribaron al territorio, se encontraron con comunidades autónomas, sin una autoridad central a la que pudieran dominar fácilmente. Esta fragmentación, sumada al terreno montañoso y a la densa vegetación, dificultó la conquista. Costa Rica fue vista por los europeos como una tierra pobre en oro, pero esa aparente pobreza escondía un tesoro mucho más profundo: la sabiduría de un pueblo que había aprendido a vivir sin destruir su entorno. En ese último momento antes de la irrupción del mundo europeo, Costa Rica era una sociedad en equilibrio. Sus habitantes no habían levantado imperios, ni buscaban dominar a otros pueblos. Vivían de la tierra y para la tierra. Sus dioses estaban en los ríos y en las montañas, y su mayor legado fue una forma de entender la vida basada en el respeto, la cooperación y la paz. Esa herencia invisible, transmitida a través de los siglos, sería la semilla que germinaría en la identidad costarricense moderna. Un pueblo pacífico, amante de la naturaleza y orgulloso de su historia ancestral. Cuando los españoles llegaron al territorio que hoy conocemos como Costa Rica, lo hicieron buscando oro, poder y nuevas tierras para la corona. Pero lo que encontraron fue algo distinto: una selva espesa, montañas indomables y pueblos que, aunque pequeños, defendían con ferocidad su libertad. En 1502, durante su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón llegó a las costas del Caribe costarricense. Atracó cerca de lo que hoy es Limón, y al ver a los nativos adornados con piezas de oro, creyó haber hallado una tierra rica en metales preciosos. De esa impresión nació el nombre Costa Rica, aunque el tiempo demostraría que el oro que tanto ansiaban no era abundante. Tras la visita de Colón, pasarían varias décadas antes de que se establecieran asentamientos permanentes. Los intentos iniciales de conquista fueron difíciles. Las enfermedades, el terreno hostil y la resistencia indígena acababan una y otra vez con las expediciones. En 1522, el conquistador Gil González Dávila exploró parte del Pacífico, contactando a caciques locales y exigiendo tributos. Sin embargo, el dominio efectivo no llegaría hasta mediados del siglo XVI. En 1560, los españoles fundaron Cartago, en el Valle Central, que se convertiría en la primera capital y núcleo colonial de la región. Costa Rica fue incluida dentro de la Capitanía General de Guatemala, una subdivisión del Virreinato de la Nueva España. Pero a diferencia de otras regiones, aquí la presencia española fue débil y dispersa. No había grandes ciudades ni minas de oro que atrajeran la atención de la corona. Los conquistadores debieron adaptarse a una vida rural y autosuficiente, donde la supervivencia dependía del trabajo propio, más que de la explotación indígena a gran escala. Esa condición marcaría el carácter costarricense: menos jerárquico, más igualitario y centrado en el esfuerzo individual. Los pueblos indígenas ofrecieron una resistencia constante. En el Pacífico, el legendario cacique Garavito, líder de los huetar, encabezó una rebelión feroz contra los invasores. Su nombre se convirtió en símbolo de dignidad y coraje. En el Caribe, los bribris y cabécares se refugiaron en las montañas, donde mantuvieron su independencia por siglos. En esas zonas selváticas, los españoles nunca lograron un control completo. Incluso hoy, las comunidades indígenas conservan parte de esa autonomía y orgullo. La colonización española trajo consigo cambios profundos. Las enfermedades como la viruela y el sarampión diezmaron a la población nativa. Se calcula que en menos de un siglo desapareció más del 80% de los habitantes originarios.
Los sobrevivientes fueron integrados poco a poco a las nuevas estructuras sociales, ya fuera como trabajadores en encomiendas o como pobladores libres en aldeas controladas por la Iglesia. Los misioneros franciscanos y dominicos jugaron un papel clave en la evangelización, construyendo iglesias y enseñando el cristianismo, aunque muchas creencias indígenas persistieron disfrazadas bajo símbolos católicos. La economía colonial costarricense fue modesta. Sin minas ni grandes plantaciones, se basó en la agricultura de subsistencia: maíz, frijoles, yuca y algo de ganado. Cada familia producía lo necesario para vivir, lo que generó una sociedad rural, sencilla y sin grandes desigualdades, mientras en otras colonias se concentraba la riqueza en pocas manos. En Costa Rica, el aislamiento geográfico y la falta de recursos valiosos fomentaron una estructura social más horizontal. Cartago se consolidó como el centro político y religioso. Desde allí, las autoridades locales intentaban mantener el orden y enviar tributos a Guatemala, aunque las distancias hacían que las órdenes de la corona llegaran con meses o incluso años de retraso. Esa desconexión contribuyó a que los costarricenses se acostumbraran a gobernarse con cierta autonomía. Las comunidades campesinas decidían por sí mismas cómo organizar sus tierras, administrar justicia menor o resolver conflictos. Sin saberlo, estaban sentando las bases de una cultura democrática y participativa que siglos después sería una de sus mayores fortalezas. Durante los siglos XVII y XVIII, Costa Rica siguió siendo una colonia periférica, olvidada por las autoridades. Mientras México y Perú brillaban como centros del Imperio Español, los costarricenses vivían una vida más tranquila, lejos de los grandes conflictos. Esa aparente pobreza fue paradójicamente una bendición. Al no tener riquezas que robar ni poder que disputar, el territorio evitó gran parte de la violencia y el abuso que asolaron otras regiones. Los habitantes del Valle Central comenzaron a ver su tierra no como un lugar de paso, sino como su hogar. Las familias cultivaban café, maíz y caña de azúcar, criaban ganado y construían pequeñas capillas. Las celebraciones religiosas se mezclaban con tradiciones indígenas y campesinas, dando forma a una identidad mestiza única. Poco a poco, Cartago se transformó en una pequeña ciudad, con calles de piedra, casas de adobe y un sentido fuerte de comunidad. Al finalizar el siglo XVIII, la colonia costarricense ya había forjado un carácter distinto dentro de Centroamérica. Era una sociedad humilde, trabajadora y orgullosa de su independencia práctica. No tenían un ejército poderoso ni fortunas inmensas, pero tenían algo más valioso: la capacidad de vivir sin depender totalmente de la metrópoli. Y cuando el siglo XIX trajo consigo los vientos de independencia, Costa Rica estaba lista para tomar su destino en sus propias manos. La vida en la colonia costarricense fue diferente a la del resto del Imperio Español. Mientras otras regiones se transformaban en centros mineros o haciendas de esclavos, aquí la realidad era otra: un territorio aislado, sin grandes riquezas, donde el trabajo y la tierra lo eran todo. Esa falta de atención por parte de la corona moldeó el carácter del pueblo costarricense: laborioso, independiente y poco dado a las jerarquías rígidas. No existían grandes aristócratas ni una nobleza poderosa. Las familias campesinas vivían de su propio esfuerzo, compartiendo valores de cooperación y humildad. En Cartago, la primera ciudad formal, la vida giraba alrededor de la iglesia y la plaza central. Allí se realizaban los intercambios de productos, las celebraciones religiosas y las decisiones comunitarias. La figura del sacerdote era casi tan importante como la del alcalde, y la religión se convirtió en el eje moral de la sociedad. Las misas, procesiones y festividades mezclaban símbolos cristianos con elementos indígenas, dando lugar a una espiritualidad mestiza que sobrevivió al paso del tiempo. Las autoridades coloniales locales, llamadas cabildos, gobernaban con relativa autonomía, ya que el control directo desde Guatemala era débil. Esa distancia con el poder central generó una cultura política descentralizada y participativa. Las familias del Valle Central se acostumbraron a resolver sus asuntos entre vecinos, sin esperar órdenes de un virrey o gobernador lejano. Era una sociedad más horizontal, sin castas marcadas, donde incluso los hijos de campesinos podían ascender socialmente con trabajo y educación. El aislamiento, sin embargo, tenía su precio. Las comunicaciones con el resto del imperio eran lentas y peligrosas. Los caminos eran escasos,
y las montañas y selvas impedían el transporte fácil de mercancías. Por eso, la economía se centró en la autosuficiencia. Las familias cultivaban lo necesario para su sustento: maíz, yuca, frijoles y plátano. En las zonas altas criaban ganado, y el comercio con Nicaragua o Panamá era reducido. Aún así, surgieron pequeños circuitos de intercambio local donde se comerciaban cueros, tabaco, miel y artesanías. La educación era básica, pero existía una valoración creciente por el aprendizaje. La Iglesia fundó las primeras escuelas, donde los niños aprendían lectura, escritura y doctrina cristiana. A diferencia de otras colonias, en Costa Rica no se formó una élite ilustrada amplia, pero sí una población con nociones básicas que favorecieron, en el futuro, una alfabetización más extensa. Este interés temprano por la educación sería una de las raíces del desarrollo cultural y social que definiría al país siglos después. A finales del siglo XVII, la población crecía lentamente, mezclando descendientes españoles, indígenas y africanos. Aunque la esclavitud existió en menor escala, la cantidad de esclavos fue pequeña comparada con otras colonias. En general, la sociedad se consideraba mestiza, con la identidad indígena aún viva en costumbres, comidas y palabras del idioma huetar. Esta mezcla dio origen a una identidad propia, distinta de la de Guatemala o Nicaragua. Una cultura costarricense naciente, orgullosa de su autonomía y su sencillez. El siglo XVIII trajo nuevos cambios. La corona española intentó reforzar su control sobre las colonias con las reformas borbónicas, que buscaban aumentar los impuestos y reorganizar la administración. Sin embargo, en Costa Rica esas reformas tuvieron poco impacto. La lejanía y la falta de recursos valiosos hacían que los funcionarios imperiales apenas se interesaran por la región. Mientras tanto, los costarricenses seguían labrando la tierra, criando su ganado y viviendo de manera modesta pero estable. El clima de paz y aislamiento permitió que se consolidaran valores comunitarios que, con el tiempo, se volverían parte esencial del carácter nacional: solidaridad, diálogo y respeto. En los pueblos, todos se conocían y se ayudaban. Las disputas se resolvían sin violencia, y los lazos familiares eran el pilar de la vida cotidiana. A diferencia de los grandes virreinatos, donde la codicia y la esclavitud marcaban las relaciones sociales, en Costa Rica predominaba un espíritu cooperativo, que sería recordado por los viajeros europeos que llegaran más tarde. A nivel religioso, la devoción mariana cobró fuerza. En 1635, según la tradición, una joven indígena halló una pequeña imagen de piedra que representaba a la Virgen María. Intentó guardarla, pero la figura desaparecía y volvía a aparecer en el mismo lugar. El hecho fue considerado milagroso y dio origen a la veneración de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica. Su santuario en Cartago se convirtió en un centro de peregrinación y símbolo de unión espiritual para todo el territorio. Al acercarse el siglo XIX, Costa Rica seguía siendo una colonia pequeña y tranquila, con apenas unas decenas de miles de habitantes. Su aislamiento había sido su desventaja y su escudo. No había grandes fortunas, pero tampoco rebeliones ni explotación masiva. Mientras otras regiones de América comenzaban a agitarse con ideas de independencia, los costarricenses vivían una paz silenciosa, casi rural, ajena a los conflictos del imperio. Sin embargo, esa calma sería temporal. Los vientos de cambio ya soplaban sobre el continente, y muy pronto llegarían también a esta tierra de montañas, selvas y volcanes, dispuestos a transformar para siempre su destino. A comienzos del siglo XIX, el imperio español empezaba a tambalearse. Las colonias americanas, inspiradas por las revoluciones de Estados Unidos y Francia, comenzaban a cuestionar su lealtad a una monarquía lejana y cada vez más débil. En 1808, la invasión napoleónica a España y el derrocamiento del rey Fernando VII crearon un vacío de poder que sacudió todo el continente. En ese contexto incierto, también empezó a gestarse el despertar político de Costa Rica. Aunque era una de las regiones más pequeñas y aisladas de Centroamérica, el deseo de autonomía no tardó en llegar a sus tierras. En aquellos años, Cartago seguía siendo la capital colonial, un pueblo de calles empedradas, casas de adobe y vida tranquila. La noticia de las guerras de independencia en Sudamérica y México llegaba lentamente, a través de viajeros o comerciantes. Sin embargo, los líderes locales, muchos de ellos pequeños propietarios y educadores, comenzaron a discutir en voz baja
sobre las ideas de libertad, representación y autogobierno. No se trataba aún de una rebelión abierta, sino de una semilla intelectual que pronto florecería. En 1812, las Cortes de Cádiz en España aprobaron una nueva constitución liberal que reconocía ciertos derechos a las colonias, incluyendo la posibilidad de elegir representantes. En Costa Rica, este gesto fue recibido con entusiasmo moderado. Por primera vez, se reconocía que los americanos eran ciudadanos, no súbditos. Pero la alegría duró poco. En 1814, Fernando VII volvió al poder y abolió la Constitución, reinstaurando el absolutismo. A partir de entonces, la distancia entre la metrópoli y las colonias se volvió insalvable. El territorio costarricense formaba parte de la provincia de Costa Rica y Nicoya, bajo la Capitanía General de Guatemala. Su economía seguía siendo rural, basada en la agricultura, pero ya se notaban los primeros brotes de una nueva prosperidad gracias al cultivo del café, que comenzaba a expandirse en el Valle Central. El café se convertiría, años después, en el motor económico y símbolo nacional, pero por entonces solo era una promesa. En 1821, la situación en el continente era irreversible. México, bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, proclamó su independencia y arrastró consigo a las provincias de Centroamérica, incluyendo a Costa Rica. El 15 de septiembre de ese año, en la ciudad de Guatemala, se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. En Cartago, la noticia llegó semanas más tarde, llevada por mensajeros a caballo. Cuando el acta fue leída públicamente, el pueblo celebró con cautela. La independencia había llegado sin guerra, sin derramamiento de sangre, pero también sin un rumbo claro. La noticia generó debate inmediato. Algunos sectores, especialmente las élites conservadoras de Cartago, apoyaban unirse al imperio mexicano de Iturbide, creyendo que esa alianza garantizaría orden y protección. Otros, en cambio, sobre todo en San José y Alajuela, defendían la independencia total y la creación de una república autónoma. Esta división ideológica marcó los primeros años de vida libre del país y dio origen a enfrentamientos internos que definirían su futuro. En 1823, la tensión entre Cartago y San José estalló en el primer conflicto armado de la historia costarricense, conocido como la Guerra de Ochomogo. Fue un enfrentamiento breve pero decisivo. Las tropas josefinas, dirigidas por Gregorio José Ramírez, derrotaron a los cartagineses y consolidaron la independencia absoluta de Costa Rica. La victoria selló el destino del país. No sería colonia ni del Imperio Mexicano ni de ninguna otra potencia. Su camino sería el de una nación libre, aunque aún formara parte de la Federación Centroamericana. El final del dominio español no trajo riqueza inmediata ni estabilidad, pero sí un cambio profundo en la mentalidad colectiva. La gente ya no se veía como súbdita de un rey lejano, sino como parte de un pueblo con voz propia. En los años siguientes, la sociedad costarricense comenzó a reorganizarse. Se fundaron escuelas, se establecieron leyes locales y se fortalecieron los lazos comunitarios. A diferencia de otras naciones latinoamericanas, Costa Rica no heredó grandes divisiones sociales ni resentimientos coloniales. Su independencia fue un proceso más sereno, fruto de diálogo y consenso. Durante este periodo de transición, los costarricenses enfrentaron nuevos desafíos. Las comunicaciones seguían siendo escasas, el comercio limitado y la población apenas superaba los 60,000 habitantes. Sin embargo, había una sensación de optimismo. Por primera vez, la tierra pertenecía a quienes la trabajaban. Los campesinos libres, sin señores ni encomenderos, se convirtieron en la base económica del nuevo país. La independencia también impulsó la vida cultural. Surgieron escritores, educadores y sacerdotes que difundían ideas de progreso, educación y soberanía. La figura del ciudadano comenzó a reemplazar a la del súbdito. Aunque el Estado aún era débil, el sentido de comunidad era fuerte. Esa transición pacífica, casi silenciosa, fue la clave que diferenció a Costa Rica del resto de las naciones centroamericanas, marcando el inicio de una identidad propia basada en la paz, la educación y el trabajo. Así, sin guerras sangrientas ni ambiciones imperiales, el pequeño territorio que había sido una colonia olvidada empezó a construir su destino. En medio del caos que sacudía América Latina, Costa Rica emergía como un ejemplo de estabilidad y prudencia. Y aunque aún faltaban años para proclamarse como república independiente,
El espíritu nacional ya estaba en marcha, guiado por la voluntad de un pueblo que había aprendido, desde sus raíces, que la libertad no siempre nace de la espada, sino del esfuerzo y la unión. Tras la firma del Acta de Independencia en 1821, Costa Rica ingresó en una etapa de incertidumbre política. Nadie sabía con certeza qué tipo de gobierno debía seguir ni a quién obedecer. Las comunicaciones con Guatemala eran lentas, y mientras en México se consolidaba brevemente el imperio de Iturbide, en Centroamérica cada provincia tomaba decisiones por su cuenta. En Cartago, la élite conservadora formada por comerciantes y antiguos funcionarios coloniales propuso reconocer la autoridad mexicana. En cambio, San José, Heredia y Alajuela defendían la independencia plena. El pequeño territorio se vio dividido entre dos visiones opuestas de futuro. En marzo de 1823, la tensión se volvió insostenible. Cartago proclamó su unión al Imperio mexicano, pero el resto de las poblaciones se negaron a aceptarlo. La disputa culminó en la Batalla de Ochomogo, librada en una colina entre Cartago y San José. Los josefinos, liderados por Gregorio José Ramírez, derrotaron a las tropas cartaginesas, sellando así el destino político del país. El triunfo de San José marcó el fin de la influencia mexicana y el nacimiento del primer gobierno costarricense libre. Ramírez asumió el mando provisional, y pocos meses después, Costa Rica se unió a la Federación Centroamericana, aunque su espíritu independiente ya era evidente. A diferencia de otras regiones, la independencia costarricense se consolidó sin masacres ni destrucción. La transición fue rápida y ordenada. El nuevo Estado mantuvo su estructura rural, pero empezó a organizar sus instituciones: cabildos locales, juzgados, escuelas y un ejército pequeño. La población, compuesta en su mayoría por agricultores, apenas percibió cambios radicales. Continuaron cultivando maíz, caña y tabaco, mientras el café recién introducido desde Cuba comenzaba a ganar terreno en las laderas fértiles del Valle Central. Este cultivo pronto transformaría la economía del país. La unión con la Federación Centroamericana, sin embargo, fue breve. Los ideales de unidad regional chocaban con las diferencias internas entre provincias. Guatemala buscaba ejercer liderazgo, pero Costa Rica, situada en el extremo sur, estaba aislada geográficamente y mantenía escasos vínculos comerciales con sus vecinos. Además, el costo de enviar tropas o tributos a la Federación generaba descontento. Las distancias, los caminos intransitables y el escaso desarrollo hacían que el sentido de pertenencia centroamericana se diluyera. En 1824 se promulgó la primera Constitución Política de Costa Rica, que estableció derechos básicos, la división de poderes y la libertad de imprenta. Fue un paso decisivo hacia la institucionalidad. San José fue designada capital provisional, desplazando a Cartago, y poco después se confirmó su posición como sede del poder. La elección no fue casual. Su ubicación estratégica en el centro del valle la convertía en punto de encuentro entre las principales poblaciones. Desde entonces, San José se consolidó como el corazón político del país. Durante los años 1820 y 1830, Costa Rica vivió un proceso de consolidación silenciosa. Los líderes locales, muchos de ellos agricultores ilustrados, promovieron la educación y la construcción de escuelas parroquiales. Se abrieron caminos hacia Punta Arenas para conectar el interior con el Pacífico, permitiendo la exportación del café hacia los mercados internacionales. En poco tiempo, el grano de oro se convirtió en la base de la economía nacional, dando origen a una clase media rural trabajadora y relativamente próspera. Mientras en otras regiones centroamericanas estallaban guerras civiles, Costa Rica se mantuvo en relativa calma. Hubo disputas internas, sí, pero ninguna alcanzó la brutalidad de los conflictos en El Salvador o Nicaragua. Esa estabilidad temprana se debió en parte a su estructura social. La ausencia de una élite aristocrática poderosa y la amplia distribución de la tierra impidieron la concentración extrema de riqueza. Cada familia campesina tenía su parcela, y el ideal del trabajo personal se convirtió en una virtud nacional. Sin embargo, la independencia también trajo desafíos. Las relaciones con la Federación se tensaron, especialmente cuando Costa Rica se negó a contribuir con tropas y recursos para guerras ajenas. En 1838, el país decidió separarse formalmente, declarando su soberanía plena. Con esa decisión, Costa Rica puso fin a casi 3 siglos de dependencia externa.
primero de España y luego de Guatemala. A partir de entonces, comenzó una nueva etapa, la construcción del Estado costarricense. El país era pequeño, con menos de 100,000 habitantes, y carecía de ejército poderoso o infraestructura. Pero tenía algo fundamental: una población alfabetizada, pacífica y trabajadora, y un territorio fértil. El sueño de una república libre, pacífica y agrícola comenzaba a tomar forma. Costa Rica había logrado lo que muchos pueblos no pudieron: emanciparse sin violencia y establecer las bases de una nación sólida. La independencia no fue solo política, sino también moral. Significó romper con siglos de abandono y demostrar que incluso una colonia olvidada podía forjar su propio destino. En apenas 2 décadas, el país pasó de ser una provincia insignificante del Imperio Español a una república soberana y estable. El siguiente desafío sería consolidar su identidad nacional y mantener la paz en medio de un continente convulsionado. Tras separarse de la Federación Centroamericana, Costa Rica comenzó a construir su propio destino. El país era pequeño, rural y sin ejército poderoso, pero tenía algo que lo distinguía: estabilidad, educación y una población trabajadora. Desde 1838, la independencia plena ya era un hecho, aunque el reconocimiento formal como República de Costa Rica llegaría una década después. En 1848, ese periodo fue clave para definir su identidad nacional y sentar las bases de la Costa Rica moderna. En sus primeros años como Estado soberano, el país vivió una sucesión de gobiernos provisionales. Faltaban leyes claras, instituciones sólidas y una constitución que organizara la vida política. La figura de Braulio Carrillo Colina, quien gobernó entre 1838 y 1842, fue decisiva en ese proceso. Aunque su estilo fue autoritario, logró estabilizar el país y consolidar su independencia definitiva. Bajo su mandato se redactó el Pacto de Concordia, una carta de principios que buscaba fortalecer la autoridad del Estado, centralizar el poder y organizar la administración pública. Carrillo eliminó el tributo indígena, fomentó la agricultura, ordenó la hacienda pública y promovió la construcción de caminos, especialmente la ruta hacia el Caribe, soñando con abrir el comercio con Europa. Sin embargo, su ambición de gobernar sin límites generó resistencia. En 1842, el general Francisco Morazán, ex líder de la Federación Centroamericana, invadió Costa Rica con el propósito de reunificar la región. Carrillo fue derrocado, y Morazán asumió el poder con promesas de libertad y modernidad. Pero su presencia fue breve y polémica. La población lo veía como un extranjero y temía una nueva guerra centroamericana. En septiembre de ese mismo año, Morazán fue capturado y ejecutado en San José, marcando el fin definitivo del sueño federativo. Tras su muerte, Costa Rica quedó bajo el mando de Antonio Pinto Soares y luego de José María Alfaro Zamora, quienes restablecieron la calma y convocaron a nuevas elecciones. Durante esa etapa surgió una figura clave: José María Castro Madrid, un joven político, jurista y educador que representaba el ideal de una república ilustrada. Bajo su liderazgo se promovieron la educación pública, la libertad de prensa y la creación del primer periódico nacional. En 1848, durante su presidencia, se proclamó oficialmente la República de Costa Rica. Aquel año se adoptaron los símbolos patrios: la bandera tricolor inspirada en la francesa azul por el cielo y la perseverancia, blanco por la paz y rojo por la sangre derramada en la defensa de la libertad, el escudo nacional con los volcanes, los mares y las estrellas que representaban las provincias. Con este acto, el país dejaba atrás su pasado colonial y se declaraba libre, soberano e independiente ante el mundo. La proclamación de la República no fue solo un gesto político, sino también un símbolo de madurez. En una América Latina marcada por guerras, Costa Rica apostaba por la paz, el trabajo y la educación. El gobierno impulsó la creación de escuelas en los pueblos, promovió el aprendizaje del idioma español y estableció cimientos para un sistema judicial moderno. San José, ya consolidada como capital, comenzó a crecer con calles empedradas, casas de teja y mercados llenos de vida. La economía también empezaba a transformarse. El café, conocido como el grano de oro, se convirtió en el motor del desarrollo. Su cultivo se expandió rápidamente en el Valle Central,
gracias a las condiciones ideales de clima y suelo. Pronto, el café costarricense comenzó a exportarse a Inglaterra, generando riqueza y conectando al país con el comercio mundial. Nació una nueva clase de comerciantes y propietarios agrícolas que reinvertían sus ganancias en infraestructura, educación y transporte. Pero no todo fue armonía. Las tensiones entre liberales y conservadores persistían. Mientras unos defendían la modernización y la apertura al comercio exterior, otros temían perder las tradiciones religiosas y comunitarias. Aún así, los conflictos se resolvieron sin grandes derramamientos de sangre. El diálogo, la educación y la estabilidad institucional se convirtieron en herramientas de progreso. Hacia mediados del siglo XIX, Costa Rica ya era una república funcional y respetada. Tenía gobierno propio, símbolos nacionales, una economía en crecimiento y una identidad definida. En apenas 30 años, el país había pasado de ser una provincia olvidada del Imperio Español a un estado soberano y próspero. El sueño de Carrillo y Castro Madrid se había cumplido. Costa Rica era libre, pacífica y dueña de su destino. Tras la proclamación de la República en 1848, Costa Rica comenzó a definirse no solo como un país independiente, sino como una sociedad con valores propios. Ese fue un tiempo de transición entre la inestabilidad política heredada de las guerras centroamericanas y la construcción de un Estado sólido y respetado. El nuevo gobierno, encabezado por José María Castro Madrid, impulsó una serie de reformas institucionales que marcaron el nacimiento del orden republicano. Se estableció un Congreso, un sistema judicial independiente y se promulgó una nueva constitución que reafirmaba la soberanía nacional y garantizaba derechos civiles básicos. Castro Madrid entendía que el progreso dependía de la educación y la cultura. Por eso, fundó en 1844 la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, primera institución de educación superior del país, antecedente directo de la actual Universidad de Costa Rica. Su objetivo era formar ciudadanos ilustrados, no solo trabajadores. También promovió la libertad de prensa y la modernización de la administración pública, marcando el inicio de un período de crecimiento intelectual y moral. Sin embargo, la joven república aún enfrentaba desafíos. Las fronteras no estaban claramente definidas. Las comunicaciones con las provincias eran precarias y la economía dependía casi por completo del café. El auge cafetalero generó prosperidad, pero también desigualdad. Una minoría de familias terratenientes comenzó a acumular poder económico. Aún así, el sistema fue más equitativo que en la mayoría de los países latinoamericanos, ya que muchos pequeños propietarios podían cultivar sus propias parcelas y vender directamente a los intermediarios. En el plano político, el ideal republicano fue puesto a prueba varias veces. En 1849, Castro Madrid fue derrocado por un golpe encabezado por el general Juan Rafael Mora Porras, quien representaba una corriente más pragmática y militarista. Mora, sin embargo, no fue un dictador típico. Mantuvo la paz interna, protegió la economía cafetalera y preparó al país para el desafío más grande que enfrentaría en el siglo XIX, la defensa de su soberanía frente a los invasores extranjeros. Durante su mandato, Mora consolidó la exportación de café a Europa a través del puerto de Punta Arenas y fortaleció la posición internacional del país. Su gobierno también sentó las bases del sistema bancario y promovió la educación primaria obligatoria. En los pueblos, se levantaron escuelas, se alfabetizó a la población y se impulsó una cultura de trabajo y disciplina. Costa Rica empezaba a diferenciarse de sus vecinos no por la riqueza, sino por su estabilidad y su apuesta por la educación. El símbolo nacional más poderoso de este periodo fue la consolidación de la bandera tricolor y el escudo nacional. Estos emblemas, adoptados en 1848, se convirtieron en motivo de orgullo y unidad. La bandera ondeaba en cada edificio público, en las escuelas y en las celebraciones patrias, recordando que el país, aunque pequeño, era soberano y digno. En el escudo, los 3 volcanes representaban la fertilidad de la tierra, los 2 océanos, su apertura al mundo, y las 7 estrellas, las provincias que conformaban la nación. Culturalmente, el país comenzó a desarrollar una identidad que mezclaba la herencia indígena, española y campesina. Las fiestas patronales, los bailes, la música folclórica y las tradiciones religiosas se convirtieron en pilares de la vida social. La figura del tico amable, trabajador y orgulloso de su tierra
empezó a tomar forma en estos años. La lengua, el acento y las costumbres rurales reforzaron una identidad tranquila pero firme, centrada en la familia y la comunidad. Hacia 1850, Costa Rica ya era reconocida como una república funcional, distinta del resto de Centroamérica. Su estabilidad política contrastaba con los conflictos que desgarraban a sus vecinos. No había grandes ejércitos ni caudillos que se disputaran el poder con violencia. La autoridad del Estado se basaba más en el consenso que en la fuerza. Esa tendencia al diálogo y la moderación se convertiría en una marca distintiva de su historia posterior. En apenas unas décadas, Costa Rica pasó de ser una colonia olvidada a una república organizada, con leyes, instituciones, educación y una economía en crecimiento. Su secreto fue simple: una población trabajadora, un gobierno que apostó por la educación antes que por las armas, y una visión compartida de futuro. Cuando el resto del continente se debatía entre guerras civiles y ambiciones personales, los costarricenses comenzaron a construir, paso a paso, una nación pacífica y próspera. El nacimiento oficial del país no fue un acto aislado, sino el resultado de siglos de madurez cultural y social. Desde sus raíces indígenas hasta la proclamación de la República, Costa Rica había aprendido a sobrevivir sin violencia, a crecer con esfuerzo y a defender su independencia con inteligencia. En ese equilibrio entre sencillez y determinación, se forjó la esencia del país que el mundo conocería más adelante como la joya de la paz centroamericana. A mediados del siglo XIX, Costa Rica entró en una etapa de transformación económica y social, que cambiaría su historia para siempre. El país, hasta entonces rural y disperso, encontró en un cultivo la llave de su desarrollo: el café. Conocido como el grano de oro, el café se convirtió en el motor que impulsó la modernización del Estado y la integración de Costa Rica al comercio mundial. Desde las montañas del Valle Central, donde el suelo volcánico era fértil y el clima perfecto, comenzaron a extenderse plantaciones que pronto cubrirían las laderas de Heredia, Alajuela y San José. Los pequeños productores fueron los primeros en cultivarlo, pero rápidamente surgieron comerciantes y exportadores que se encargaron de llevar el producto a los puertos. En 1843 se realizó el primer envío de café a Inglaterra, marcando el inicio de una relación económica que transformó al país. Londres se convirtió en el principal comprador, y las ganancias permitieron financiar caminos, edificios públicos y escuelas. El café no solo enriqueció a Costa Rica, sino que también unió a su población en torno a un propósito común: trabajar la tierra con orgullo. El auge cafetalero generó una nueva clase social: los barones del café, familias adineradas que controlaban el comercio exterior y gran parte de la política. Aunque su poder económico creció, su influencia no derivó en una aristocracia cerrada. En Costa Rica, la movilidad social seguía siendo posible, y muchos pequeños productores lograron prosperar. Esa mezcla de trabajo individual y espíritu comunitario mantuvo un equilibrio que evitó las profundas desigualdades que existían en otros países de la región. Durante este periodo, la figura de Juan Rafael Mora Porras, presidente entre 1849 y 1859, se volvió central. Mora entendió que el café debía servir como base para fortalecer la nación. Invirtió en infraestructura, promovió la educación y consolidó las exportaciones a través del puerto de Punta Arenas, que se convirtió en el principal punto de salida hacia Europa. Bajo su liderazgo, el país ganó prestigio internacional y comenzó a verse a sí mismo como una república moderna. Pero el desarrollo económico trajo consigo nuevas necesidades. El transporte interno era precario, y conectar las zonas cafetaleras con los puertos era una tarea ardua. En 1850 se inició la construcción de caminos y puentes, y poco después surgió el proyecto más ambicioso de la época: el ferrocarril al Atlántico, que conectaría San José con el puerto caribeño de Limón. Aunque la obra no se completó hasta décadas más tarde, simbolizó el inicio de la modernización nacional. La prosperidad del café también fomentó el crecimiento urbano. San José, que ya era capital, comenzó a transformarse. Se construyeron escuelas, plazas, templos y mercados. Las calles se empedraron y surgieron cafés, imprentas y periódicos. La vida cultural floreció con debates políticos, lecturas públicas y sociedades literarias. El país, que apenas unas décadas antes era un conjunto de aldeas dispersas,
empezaba a adquirir el rostro de una nación moderna. Sin embargo, no todo fue estabilidad. En 1856, un peligro externo unió al pueblo costarricense como nunca antes. El aventurero estadounidense William Walker, que pretendía instaurar un régimen esclavista en Centroamérica, invadió Nicaragua con sus tropas. Costa Rica respondió con valentía. El presidente Mora Porras convocó al pueblo a defender la soberanía y organizó un ejército improvisado de campesinos y artesanos. La campaña nacional de 1856-1857 culminó con la victoria costarricense en la Batalla de Rivas, donde el joven Juan Santamaría incendió el mesón donde se refugiaban los filibusteros, sacrificando su vida. Ese acto de heroísmo lo convirtió en símbolo nacional, y desde entonces se lo recuerda como el defensor de la libertad. La guerra unió a la nación y fortaleció su identidad. Por primera vez, los costarricenses se reconocieron como un solo pueblo, dispuesto a luchar por su independencia y sus valores. El triunfo sobre Walker consolidó la posición del país en la región y reafirmó su espíritu pacífico, basado en la defensa solo cuando era necesaria. Después de la guerra, la figura de Mora Porras se debilitó por conflictos políticos internos y fue derrocado en 1859. Aunque su legado perduró, Costa Rica continuó su desarrollo económico, con el café como eje central y una sociedad que apostaba por la estabilidad. En el último tercio del siglo XIX, las exportaciones se multiplicaron y las ciudades siguieron creciendo. El país comenzó a mirar hacia el futuro con una confianza inusual para la región. En esos años se gestaron los valores que definirían al pueblo costarricense: trabajo, paz, educación y justicia social. La riqueza no era desmedida, pero se distribuía mejor que en otros lugares. La educación se convirtió en prioridad, y el acceso a la tierra permitió mantener una base campesina fuerte. De esa combinación nació un modelo único en América Latina que transformó a una nación pequeña en un ejemplo de estabilidad y progreso. El crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XIX transformó profundamente a Costa Rica. El país, antes aislado y agrícola, comenzó a conectarse con el mundo. El café, ya consolidado como principal fuente de riqueza, permitió financiar una serie de proyectos que moldearon el Estado moderno. Con las ganancias de las exportaciones, el gobierno impulsó la construcción de carreteras, edificios públicos y escuelas. El espíritu de trabajo y el valor de la educación se convirtieron en pilares nacionales. Uno de los hitos más importantes de esta etapa fue la construcción del ferrocarril al Atlántico, una obra monumental que buscaba conectar el Valle Central con el puerto de Limón en el Caribe. El proyecto comenzó en 1871 bajo el liderazgo del empresario estadounidense Henry Meigs y continuó con su sobrino Minor C. Keith, quien años más tarde fundaría la United Fruit Company. Miles de trabajadores costarricenses, jamaiquinos y chinos participaron en la obra, enfrentando enfermedades, lluvias y terrenos peligrosos. Aunque la construcción llevó más de 2 décadas, cuando finalmente se inauguró en 1890, el ferrocarril unió al país como nunca antes, facilitando el comercio y la comunicación. El ferrocarril no solo transportaba café, también permitió el desarrollo de nuevas actividades económicas, como el cultivo de banano en la costa caribeña. Keith aprovechó la infraestructura para exportar fruta hacia Estados Unidos, dando origen a una economía paralela que traería beneficios y tensiones. Las plantaciones bananeras introdujeron un modelo empresarial extranjero, muy diferente al sistema local de pequeños productores. Si bien generaron empleo y modernización, también marcaron el inicio de la dependencia económica del capital extranjero. En el ámbito político, Costa Rica consolidó su institucionalidad. Los gobiernos liberales que dominaron la segunda mitad del siglo XIX impulsaron leyes progresistas. En 1869 se decretó la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, un hecho sin precedentes en América Latina. Las escuelas se multiplicaron en pueblos y aldeas, y el alfabetismo creció rápidamente. Este énfasis en la educación generó una sociedad más participativa y consciente, capaz de sostener un sistema político estable. Las reformas también alcanzaron la vida cultural. Se fundaron bibliotecas, se editaron periódicos y se promovió la lectura como parte del progreso ciudadano. En 1897 se inauguró el Teatro Nacional
símbolo del refinamiento cultural y del orgullo costarricense. Construido con materiales importados de Europa y decorado por artistas italianos, se convirtió en un emblema del auge económico del país. Era el reflejo de una sociedad que, sin ser rica, había logrado elevar su nivel educativo y cultural por encima de la media regional. En cuanto a la política interna, el país experimentó alternancias pacíficas en el poder, algo raro en el contexto latinoamericano. Aunque hubo tensiones y pequeñas revueltas, el sistema republicano se mantuvo firme. Los conflictos se resolvían más con diálogo que con violencia, y la figura del presidente era vista como un servidor público antes que un caudillo. Esto ayudó a construir una cultura cívica sólida, donde la legalidad y la estabilidad eran valores centrales. La expansión del comercio también transformó la sociedad. En las ciudades crecieron los comercios, bancos y talleres. San José se modernizó con tranvías eléctricos, alumbrado público y edificios elegantes. La clase media urbana comenzó a consolidarse, formada por comerciantes, maestros y funcionarios. En el campo, los pequeños productores seguían siendo mayoría, y aunque las diferencias sociales aumentaban, el país evitó las grandes desigualdades que caracterizaban a sus vecinos. Sin embargo, el progreso tenía su costo. En las zonas bananeras del Caribe, las condiciones laborales eran duras, con largas jornadas, enfermedades tropicales y bajos salarios. La United Fruit Company concentró poder económico y político, influenciando las decisiones del gobierno. Aunque su presencia impulsó el desarrollo portuario y ferroviario, también generó dependencia y tensiones sociales que marcarían el siglo siguiente. A finales del siglo XIX, Costa Rica ya era irreconocible, en comparación con la colonia pobre de 300 años antes. Tenía ferrocarriles, exportaciones estables, un sistema educativo ejemplar y una sociedad más igualitaria que la mayoría de los países de la región. Su modelo basado en el trabajo, la educación y la paz se consolidó como una excepción en un continente dominado por guerras civiles y dictaduras. El país cerraba el siglo con optimismo. San José era una ciudad moderna. Las instituciones funcionaban y el ciudadano promedio creía en la justicia y el esfuerzo. La democracia aún era frágil, pero el espíritu nacional estaba forjado. Costa Rica había encontrado su propio camino al desarrollo, demostrando que la prosperidad podía construirse sin violencia ni imposición, solo con educación, trabajo y fe en el progreso. El inicio del siglo XX encontró a Costa Rica convertida en una nación distinta, educada, organizada y con una economía próspera basada en el café y el banano. Pero esa aparente calma escondía tensiones que pronto saldrían a la superficie. Las diferencias entre las élites cafetaleras, el poder extranjero de las compañías bananeras y los trabajadores rurales fueron generando un clima de desigualdad que amenazaba la estabilidad alcanzada. El país, que había crecido en paz durante casi un siglo, entraba ahora en una etapa de reajuste político y social. En las primeras décadas del siglo, el modelo liberal seguía siendo dominante. El Estado promovía la educación, la inversión extranjera y la expansión de las exportaciones. Sin embargo, esa apertura también trajo dependencia. La United Fruit Company controlaba los puertos, el ferrocarril y buena parte del comercio del Caribe. Miles de trabajadores jamaiquinos, traídos para las plantaciones, vivían en condiciones precarias y segregadas, creando una sociedad paralela en la costa oriental. Mientras tanto, en el Valle Central, las familias cafetaleras seguían concentrando el poder económico y político. El presidente Cleto González Víquez, 1900-6910, intentó modernizar el país, impulsó obras públicas, mejoró la administración estatal y amplió la educación secundaria. Su gobierno representó el ideal del ciudadano civil y reformista. Poco después, durante el mandato de Ricardo Jiménez Oreamuno, se fortaleció la transparencia institucional y la independencia del Poder Judicial. Jiménez, una figura austera y respetada, sería elegido 3 veces presidente y marcaría una época por su honestidad y su fe en la democracia. Su frase más recordada, "Gobernar es educar", sintetizaba la visión de un país que creía más en la enseñanza que en la represión. No obstante, el desarrollo no llegaba igual a todos. En el Caribe, las huelgas en las bananeras se multiplicaban. Los trabajadores pedían mejores salarios, condiciones dignas y fin de los abusos.
Las tensiones sociales empezaban a modificar el rostro político del país. En 1913, Costa Rica vivió su primera elección presidencial con voto directo, un hecho histórico que confirmó su vocación democrática. A diferencia de muchos países latinoamericanos, donde los golpes de Estado eran frecuentes, la sucesión de gobiernos en Costa Rica se mantuvo, en general, pacífica. La Primera Guerra Mundial afectó el comercio del café, pero también abrió nuevas oportunidades. Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron, y el país diversificó su economía. Al mismo tiempo, el acceso a nuevas ideas políticas, socialismo, sindicalismo y nacionalismo inspiró a intelectuales y obreros. En los años 1920 comenzaron a surgir movimientos obreros y campesinos que pedían reformas laborales, derechos políticos y mayor equidad. Aunque las élites intentaron mantener el orden tradicional, el cambio era inevitable. Durante las décadas siguientes, Costa Rica continuó avanzando en infraestructura y cultura. En 1920 se inauguró la Universidad de Costa Rica, y el arte, la literatura y la prensa florecieron. San José se convirtió en un centro intelectual donde se debatían las ideas modernas. Sin embargo, la crisis económica mundial de 1929 golpeó con fuerza. El precio del café cayó abruptamente, el comercio se redujo y el desempleo aumentó. La pobreza creció, especialmente en las zonas rurales, y la confianza en el modelo liberal comenzó a erosionarse. El presidente León Cortés, Castro 1936-1940, modernizó las obras públicas, pero su administración fue autoritaria y simpatizó abiertamente con regímenes europeos como el de Franco y Mussolini. Su sucesor, Rafael Ángel Calderón Guardia, cambió el rumbo del país. Con el apoyo de la Iglesia Católica y del Partido Comunista, implementó una serie de reformas sociales revolucionarias para la época. Entre 1940 y 1944, creó el Código de Trabajo, el Seguro Social y las garantías sociales, que protegían los derechos de los obreros y campesinos. Por primera vez, el Estado asumía la responsabilidad de garantizar salud, educación y justicia laboral. Estas reformas transformaron el país, pero también polarizaron a la sociedad. Los sectores conservadores temían una infiltración comunista, mientras que los trabajadores defendían sus nuevas conquistas. Las tensiones crecieron hasta desembocar en la Guerra Civil de 1948, el conflicto más sangriento en la historia moderna de Costa Rica. Aunque breve apenas duró 44 días, dejó una profunda huella. El país entero quedó dividido entre los partidarios de Calderón y los seguidores de José Figueres Ferrer, un agricultor y empresario que lideró el bando insurgente desde el sur del país. Figueres emergió victorioso y, con su triunfo, se abrió una nueva etapa para la nación. Lejos de instaurar una dictadura, estableció una junta fundadora de la Segunda República, que asumió el poder temporalmente para reformar el Estado. De esa crisis nacería uno de los actos más trascendentes de la historia costarricense: la abolición del ejército, símbolo de su apuesta definitiva por la paz. Así terminaba el primer medio siglo del siglo XX, un período de cambios intensos que transformó a Costa Rica en una república social moderna. El país había enfrentado desigualdad, guerra y tensiones ideológicas, pero logró salir fortalecido. La educación, la justicia y el trabajo seguían siendo su columna vertebral. Pronto el mundo entero conocería el ejemplo único de un país que decidió cambiar las armas por los libros. La Guerra Civil de 1948 marcó un antes y un después en la historia de Costa Rica. Tras semanas de enfrentamientos, el país estaba exhausto, pero también dispuesto a renacer. La victoria del movimiento liderado por José Figueres Ferrer, conocido como Don Pepe, no fue solo militar, sino moral. A diferencia de otros líderes latinoamericanos de la época, Figueres no buscaba perpetuarse en el poder, sino refundar la República sobre principios más justos. Con la creación de la Junta Fundadora de la Segunda República, que gobernó entre 1948 y 1949, comenzó una de las etapas más trascendentes de la historia costarricense. El primer acto de esa junta fue simbólico y revolucionario: abolir el ejército. En una ceremonia histórica, Figueres declaró que Costa Rica no volvería a tener fuerzas armadas permanentes. El dinero destinado a armas y soldados sería invertido en educación, salud y desarrollo social. Fue una decisión sin precedentes en América Latina,
una apuesta total por la paz y la democracia. Desde entonces, la educación y la justicia se convirtieron en los pilares de la seguridad nacional. La Junta también impulsó una nueva constitución política, promulgada en noviembre de 1949. Ese documento definió a Costa Rica como una república democrática, libre y sin ejército, garantizando derechos sociales, políticos y laborales. Se establecieron instituciones que aún hoy son fundamentales: la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense de Seguro Social. El poder electoral se volvió completamente independiente, evitando fraudes y consolidando la confianza en los procesos democráticos. El país, que venía de una guerra fratricida, eligió el camino del diálogo. En lugar de venganza, hubo reconciliación. Calderón Guardia, el antiguo presidente, se exilió, y Figueres organizó un gobierno de transición que entregó el poder pacíficamente en 1949. Con esa acción, Costa Rica rompió el ciclo de dictaduras y golpes de Estado que asolaban la región. Desde ese momento, la alternancia política pacífica se convirtió en una tradición. En los años 50, el país comenzó su reconstrucción. La economía se diversificó. Además del café y el banano, surgieron industrias pequeñas, cooperativas agrícolas y nuevas rutas comerciales. Se fortaleció el sistema educativo con la construcción de escuelas y colegios rurales, y se amplió el acceso a la salud pública gracias a la Caja del Seguro Social. El gobierno también impulsó la electrificación, el transporte y los servicios básicos, llevando desarrollo a las zonas más apartadas. La estabilidad política atrajo confianza internacional. Costa Rica se convirtió en ejemplo para América Latina. Una nación sin ejército, democrática y con altos niveles de alfabetización. Las universidades comenzaron a florecer, y el pensamiento científico y social tomó fuerza. El país apostó por la formación de maestros, médicos e ingenieros, convencido de que el conocimiento era su mayor riqueza. Durante las siguientes décadas, los partidos políticos se consolidaron en torno a dos grandes corrientes. El Partido Liberación Nacional, PLN, fundado por Figueres, de tendencia socialdemócrata, y la oposición liberal y conservadora, que luego se agruparía en distintas coaliciones. Las elecciones se convirtieron en verdaderas celebraciones cívicas, donde el voto ciudadano era respetado y protegido. Este sistema permitió alternancia, debate y estabilidad, en contraste con los regímenes militares que predominaban en el resto del continente. La política exterior costarricense también adoptó un enfoque único. En lugar de intervenir en conflictos, el país promovió la diplomacia y la mediación. Su voz en organismos internacionales se caracterizó por la defensa de los derechos humanos, el desarme y la paz. Ese compromiso culminó en 1987, cuando el presidente Óscar Arias Sánchez recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en la pacificación de Centroamérica durante las guerras civiles regionales. La abolición del ejército, que en su momento parecía una locura, se transformó en la base de un modelo de desarrollo ejemplar. Los recursos que otros países gastaban en armas, Costa Rica los destinó a escuelas, hospitales y carreteras. El resultado fue tangible. La tasa de alfabetización superó el 90%, la expectativa de vida aumentó, y el país se convirtió en uno de los más estables y seguros del hemisferio. A lo largo del siglo XX, Costa Rica demostró que la paz no es una debilidad, sino una forma de fortaleza. La educación se convirtió en su mejor defensa, la democracia en su escudo, y la justicia social en su ideal. Pese a las crisis económicas, el país mantuvo un rumbo firme basado en la libertad, el respeto y la cooperación. De un territorio olvidado por el Imperio Español, surgió una nación que desafió las reglas de América Latina. Sin ejército, sin golpes de Estado y sin dictaduras prolongadas, Costa Rica construyó su grandeza desde la inteligencia y la solidaridad. Lo que había empezado como una simple decisión política se transformó en una filosofía nacional: vivir en paz y progresar por medio del conocimiento. En 1948, Costa Rica vivió uno de los momentos más decisivos de su historia. El país, que hasta entonces se había distinguido por su estabilidad y progreso, cayó en una breve pero intensa guerra civil. Lo que comenzó como un conflicto electoral terminó por redefinir su destino y convertirlo en una excepción dentro de América Latina.
El resultado de aquella crisis no fue una dictadura ni una purga política, sino algo completamente inesperado: la abolición del ejército, un acto sin precedentes que transformó para siempre la identidad costarricense. Todo comenzó con las elecciones presidenciales de febrero de 1948. El presidente saliente, Teodoro Picado Michalski, apoyaba la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia, el exmandatario que años antes había impulsado las reformas sociales más importantes del país. Su opositor era Otilio Ulate Blanco, respaldado por sectores liberales y por el líder político José Figueres Ferrer, un empresario y agricultor con ideas progresistas. Cuando el Tribunal Electoral anuló los resultados que daban la victoria a Ulate, estalló la indignación. Muchos vieron en esa decisión un golpe contra la democracia. Figueres, convencido de que el país corría peligro, organizó un movimiento armado para restablecer el orden constitucional. La guerra civil duró apenas 44 días, pero fue brutal. Los combates más intensos se libraron en las montañas de Ochomogo y en el sur del país, donde los insurgentes tomaron el control de varias ciudades. A pesar de las pérdidas humanas, Figueres se negó a permitir saqueos o venganzas. Su objetivo, decía, no era destruir al enemigo, sino salvar la República. En abril de 1948, tras la rendición del gobierno, se firmó el Pacto de la Embajada de México, que puso fin al conflicto y garantizó una transición pacífica. El nuevo gobierno provisional, la Junta Fundadora de la Segunda República, asumió el poder con Figueres al frente. Desde el primer día, el líder costarricense dejó clara su intención de refundar el país sobre principios morales y sociales sólidos. Nacionalizó los bancos, creó la Contraloría General de la República para fiscalizar los fondos públicos y fortaleció la educación pública. Pero su medida más audaz llegó meses después, el 1 de diciembre de 1948, cuando en el cuartel Bellavista de San José, hoy Museo Nacional, anunció que Costa Rica abolía su ejército. El gesto fue simbólico y definitivo. En un continente marcado por dictaduras, guerras y militarismo, una nación decidió desarmarse por completo. Figueres declaró que los recursos del ejército serían destinados a escuelas, hospitales y universidades. El ejército será reemplazado por un ejército de maestros, dijo. Esa frase sintetizó la nueva filosofía del país. La seguridad nacional se basaría en el conocimiento, la justicia y la educación, no en las armas. La abolición fue recibida con sorpresa y admiración internacional. Muchos pensaron que era una locura. Un país sin ejército en medio de una región convulsionada parecía condenado a la vulnerabilidad, pero el tiempo demostró lo contrario. Costa Rica se fortaleció precisamente por su apuesta por la paz. Sin fuerzas armadas, el Estado redujo los conflictos internos, eliminó los golpes de Estado y construyó una cultura civilista profunda. En 1949 se promulgó la nueva Constitución Política, que consagró en su artículo 12 la abolición permanente del ejército. Desde entonces, solo se permiten fuerzas policiales para mantener el orden interno y defender la soberanía en caso de invasión. Esa decisión convirtió a Costa Rica en un ejemplo mundial. Los recursos que antes se destinaban al gasto militar fueron invertidos en educación, salud y bienestar social, lo que elevó rápidamente la calidad de vida. En las décadas posteriores, el país comprobó los frutos de esa elección. Mientras otras naciones latinoamericanas sufrían dictaduras militares, Costa Rica consolidaba su democracia. Los conflictos políticos se resolvían mediante elecciones libres y tribunales independientes. El Tribunal Supremo de Elecciones, también creado en 1949, garantizó la transparencia del voto y se transformó en una de las instituciones más respetadas del continente. La abolición del ejército también modificó la mentalidad colectiva. La paz se volvió parte del orgullo nacional, un símbolo de identidad. Los costarricenses comenzaron a verse a sí mismos como un pueblo civilista, amante del diálogo y defensor de la educación. Los niños crecieron aprendiendo que los héroes nacionales no eran generales ni soldados, sino maestros, médicos y campesinos. El ejemplo de Juan Santamaría, el héroe de Rivas, seguía vivo, pero su valentía ahora simbolizaba la defensa de la libertad sin necesidad de violencia. El impacto internacional fue enorme. Organismos como la ONU y la OEA elogiaron la decisión.
y Costa Rica comenzó a participar activamente en misiones diplomáticas y de mediación. Décadas más tarde, el presidente Óscar Arias Sánchez obtendría el Premio Nobel de la Paz por su labor en la pacificación de Centroamérica, una herencia directa de aquel espíritu civilista nacido en 1948. Así, de una guerra corta y dolorosa surgió un país nuevo. La abolición del ejército no fue un simple decreto, sino una declaración de principios, que la paz se construye desde adentro, con educación, justicia y diálogo. Desde entonces, Costa Rica no solo es una nación, sino un ejemplo para el mundo de cómo un pueblo pequeño puede alcanzar grandeza a través de la razón y no de las armas. Tras abolir el ejército en 1948, Costa Rica inició un camino completamente distinto al del resto de América Latina. Mientras en la región los gobiernos militares tomaban el poder una y otra vez, el pequeño país centroamericano apostó por el diálogo, la educación y la institucionalidad. La decisión de José Figueres Ferrer no solo fue política, fue un cambio de mentalidad colectiva, una declaración de independencia moral frente a la historia violenta del continente. En adelante, el desarrollo costarricense estaría basado en el conocimiento y la justicia social. La Junta Fundadora de la Segunda República se mantuvo en el poder durante 18 meses, período en el que transformó las bases del Estado. Además de abolir el ejército, nacionalizó los bancos para garantizar el control estatal del crédito. Fortaleció el sistema tributario y creó instituciones que aún hoy son pilares del país. Entre ellas, el Instituto Costarricense de Electricidad, IC, encargado de llevar energía eléctrica a las zonas rurales, y el Tribunal Supremo de Elecciones, que aseguró la pureza del sufragio. Estas reformas no solo consolidaron la democracia, sino que distribuyeron el poder de manera equitativa entre el Estado y los ciudadanos. Cuando la Junta entregó el poder a Otilio Ulate Blanco en 1949, cumplió su promesa de restaurar la democracia. No hubo persecuciones masivas ni represalias, y los antiguos enemigos de la guerra fueron reincorporados gradualmente a la vida política. Este gesto de reconciliación marcó un precedente inédito en la región. La paz se volvió un valor compartido, no una concesión. Desde entonces, los costarricenses aprendieron que el diálogo era la herramienta más poderosa para resolver diferencias. Durante la década de 1950, el país consolidó su modelo civilista. Figueres volvió a la presidencia en 1953, esta vez elegido democráticamente. Su segundo mandato impulsó la industrialización ligera, promovió el cooperativismo agrícola y fortaleció la educación pública. También amplió el sistema de seguridad social y extendió la cobertura médica a los trabajadores rurales. En esos años, la alfabetización se disparó, y Costa Rica comenzó a figurar entre los países con mayor nivel educativo de América Latina. Sin un ejército que concentrara poder, las instituciones civiles ganaron protagonismo. La Guardia Civil, creada tras la guerra, asumió las tareas de seguridad interna bajo un control estrictamente civil. El ahorro en gasto militar permitió invertir de manera sostenida en infraestructura, ciencia y cultura. Escuelas, hospitales, carreteras y parques nacionales reemplazaron los cuarteles. Donde antes había armas, ahora había libros y laboratorios. El ejemplo costarricense empezó a llamar la atención del mundo. En plena Guerra Fría, cuando las potencias se armaban hasta los dientes, una nación pequeña demostraba que la seguridad podía construirse desde la educación. Los índices de criminalidad eran bajos, las elecciones libres y la participación ciudadana alta. La imagen de un país sin ejército, rodeado de montañas y selvas, pero con un pueblo instruido y pacífico, se convirtió en símbolo global. El modelo también transformó la identidad nacional. La paz dejó de ser solo la ausencia de guerra. Se volvió una forma de vida. En las escuelas, los niños aprendían historia no para glorificar batallas, sino para valorar la democracia. Los feriados patrios celebraban la independencia, la justicia y la cultura. La idea del tico, trabajador, amable y pacífico, tomó fuerza. Costa Rica se reconocía como un pueblo pequeño, pero con ideales grandes. En las décadas de 1960 y 1970, el país continuó expandiendo sus políticas sociales. Se fundaron universidades públicas, se amplió el sistema de salud y se crearon parques nacionales para proteger su biodiversidad. Mientras otras naciones latinoamericanas sufrían dictaduras militares,
Costa Rica se convertía en refugio de intelectuales y perseguidos políticos. San José creció como capital cultural, con teatros, periódicos y cafés donde se debatían ideas sin miedo a la censura. A nivel internacional, Costa Rica comenzó a desempeñar un papel diplomático activo. Su neutralidad y reputación pacífica la convirtieron en mediadora en conflictos regionales. Décadas más tarde, ese compromiso con la paz sería reconocido cuando el presidente Óscar Arias Sánchez obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su liderazgo en los acuerdos que pusieron fin a las guerras en Centroamérica. Era la confirmación de que la abolición del ejército no había sido un acto simbólico, sino el inicio de una filosofía política duradera. Más de 7 décadas después, la decisión de 1948 sigue siendo una de las más valientes y visionarias del continente. Costa Rica demostró que un país sin ejército puede ser fuerte, que la verdadera seguridad nace de la educación y que la paz es una conquista diaria. Gracias a esa elección, el país logró estabilidad, crecimiento y reconocimiento mundial. Lo que nació como una respuesta a una guerra, terminó convirtiéndose en el corazón de la identidad nacional costarricense. Así, mientras el resto de América Latina vivía entre golpes y dictaduras, Costa Rica levantó su bandera blanca y azul como símbolo de civilización y esperanza. La abolición del ejército no solo salvó a una nación de la violencia, sino que enseñó al mundo que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la sabiduría de un pueblo que elige la paz. La segunda mitad del siglo XX fue la era de consolidación democrática de Costa Rica. Sin ejército, el país apostó por un modelo basado en la educación, el trabajo y la participación ciudadana. Mientras buena parte de América Latina caía en dictaduras militares, Costa Rica avanzaba en paz, con instituciones fuertes y elecciones transparentes. Fue un experimento político que muchos creyeron imposible. Una nación sin armas, pero con una democracia más estable que la de cualquier otro país de la región. En la década de 1950, el liderazgo de José Figueres Ferrer marcó el rumbo. Su gobierno fortaleció la caja costarricense del Seguro Social, amplió la educación rural y fomentó el cooperativismo. El país apostó por una economía diversificada, impulsando industrias pequeñas y medianas que complementaban la producción agrícola. Mientras tanto, el Estado seguía siendo el principal promotor del bienestar. Construía escuelas, caminos y hospitales, integrando las zonas más alejadas al desarrollo nacional. La ausencia de ejército no significó debilidad, sino confianza en la ley. El Tribunal Supremo de Elecciones se consolidó como una de las instituciones más respetadas de América Latina. Las elecciones eran limpias, los resultados aceptados, y la alternancia en el poder se volvió una costumbre cívica. Desde los años 60, el sistema político se articuló principalmente entre dos grandes partidos. El Partido Liberación Nacional, PLN, fundado por Figueres con una ideología socialdemócrata, y las coaliciones de oposición liberal conservadora que representaban el equilibrio. Durante los gobiernos de Francisco Orlich, 1962-1966, y José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970, Costa Rica experimentó un crecimiento sostenido. Se ampliaron los programas de alfabetización, se mejoró la infraestructura eléctrica y se fortalecieron las cooperativas agrícolas. En 1971 se fundó la Universidad Nacional y poco después la Universidad Estatal a Distancia, UNED, llevando educación superior a regiones rurales. La enseñanza se convirtió en el motor de movilidad social, permitiendo que generaciones de hijos de campesinos se convirtieran en profesionales. La década de 1970 también trajo nuevos retos. La expansión del Estado benefactor generó una burocracia creciente y dependencia del gasto público. Sin embargo, el consenso social mantenía la estabilidad. Los conflictos laborales se resolvían mediante negociación, y el sindicalismo, aunque activo, operaba dentro de un marco legal. Mientras en países vecinos como El Salvador, Guatemala o Nicaragua estallaban guerras civiles, Costa Rica se consolidaba como refugio de la paz. La política exterior costarricense comenzó a reflejar esa identidad pacifista. En 1983, el presidente Luis Alberto Monge declaró la neutralidad perpetua del país, comprometiéndose a no participar en conflictos armados y a promover la mediación diplomática. Esa postura coincidió con un periodo de gran turbulencia en Centroamérica.
Las guerras civiles y la intervención extranjera desangraban la región. Costa Rica, sin ejército, se convirtió en un ejemplo moral y un espacio seguro para el diálogo internacional. Durante el gobierno de Óscar Arias Sánchez, 1986-1990, el país asumió un papel activo en la búsqueda de paz regional. Arias impulsó el Plan de Paz de Esquipulas, que logró sentar en una misma mesa a los presidentes de Centroamérica para firmar acuerdos de desarme, amnistía y democratización. Su esfuerzo le valió el Premio Nobel de la Paz en 1987 y colocó a Costa Rica en el centro de la diplomacia mundial. Aquel reconocimiento internacional reafirmó la identidad del país. Una república pequeña en territorio, pero gigante en valores. En lo interno, los años 80 fueron difíciles en lo económico. La crisis mundial, la caída de los precios del café y el endeudamiento externo obligaron a aplicar medidas de ajuste. Sin embargo, la estabilidad institucional permitió evitar el colapso. Se mantuvieron los servicios públicos, la educación gratuita y la atención médica universal, demostrando que la fortaleza del modelo costarricense no dependía solo del dinero, sino del consenso social. Hacia finales del siglo XX, Costa Rica ya era una de las democracias más consolidadas del planeta. La tasa de alfabetización superaba el 95%. La esperanza de vida alcanzaba niveles similares a los de Europa, y la participación ciudadana seguía siendo alta. El país había logrado lo que muchos creyeron utópico: prosperar sin ejército, mantener elecciones libres durante décadas y construir un Estado social de derecho funcional y respetado. Su ejemplo trascendió fronteras. Diplomáticos, académicos y líderes de todo el mundo citaban a Costa Rica como el milagro civilista de América Latina. No por riqueza material, sino por su estabilidad, justicia social y compromiso con la paz. En un siglo de golpes, guerras y dictadores, el pequeño país tico demostró que la democracia no necesita bayonetas, sino ciudadanos educados y un gobierno dispuesto a escuchar. Así, la era democrática costarricense consolidó una lección para el mundo. La verdadera fortaleza de una nación no está en su ejército ni en sus fronteras, sino en su gente, en la honestidad de sus instituciones, en la igualdad de sus oportunidades y en la fe colectiva de que la paz, lejos de ser un sueño ingenuo, puede ser una forma duradera de vivir. En la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un modelo político y social que la convirtió en una de las democracias más admiradas del mundo. Su estabilidad, producto de décadas de inversión en educación y justicia social, fue posible gracias a una cultura cívica profundamente arraigada. Mientras otras naciones latinoamericanas enfrentaban dictaduras, golpes de Estado y pobreza extrema, Costa Rica fortalecía su identidad pacífica y progresista. La abolición del ejército no había sido una simple decisión, sino el punto de partida de una transformación duradera. Durante los años 80 y 90, el país atravesó desafíos económicos, pero mantuvo su rumbo democrático. La crisis de la deuda externa, la inflación y la reducción del comercio internacional afectaron a toda América Latina, pero Costa Rica resistió gracias a su cohesión social. La gente confiaba en sus instituciones, y las protestas, cuando las hubo, se resolvieron con diálogo y negociación. El Estado benefactor, construido durante décadas, se convirtió en una red de contención que garantizaba servicios básicos incluso en tiempos difíciles. La educación pública siguió siendo gratuita, la salud universal y la justicia accesible para todos. En esos años, surgió una generación de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. La figura de Óscar Arias Sánchez, tras recibir el Nobel de la Paz, colocó al país en el mapa global como ejemplo de diplomacia y derechos humanos. Costa Rica promovió la resolución pacífica de los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y fue anfitriona de importantes conferencias internacionales sobre desarme y medio ambiente. Su voz, aunque pequeña en tamaño, tenía peso moral. Hablaba desde la autoridad de la coherencia. En lo interno, el país continuó modernizándose. Se fortaleció la Caja Costarricense del Seguro Social, se ampliaron los programas de vivienda social y se mejoró la infraestructura educativa. La alfabetización alcanzó niveles casi totales, y el país comenzó a destacarse en la región por su alto índice de desarrollo humano. En 1994, el presidente José María Figueres Olsen, hijo de Don Pepe,
impulsó la informatización del Estado y promovió políticas de sostenibilidad ambiental, anticipándose a las tendencias globales. La preocupación por el medio ambiente se convirtió en una parte esencial de la identidad costarricense. Desde la década de 1970, el país había comenzado a crear parques nacionales y áreas protegidas. En los 90, ese esfuerzo se intensificó hasta alcanzar uno de los sistemas de conservación más amplios del mundo. Más del 25% del territorio fue declarado área protegida. Costa Rica entendió que su mayor riqueza no estaba en el oro ni en el petróleo, sino en su naturaleza. Su biodiversidad, sus bosques tropicales y su fauna única se transformaron en fuente de orgullo nacional y motor del turismo sostenible. El país también se convirtió en pionero en energías limpias. Gracias a sus ríos y volcanes, desarrolló una matriz eléctrica basada en fuentes renovables. A comienzos del siglo XXI, la mayor parte de su energía provenía de plantas hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas. Esa transición reforzó su reputación internacional como nación verde, comprometida con el equilibrio entre desarrollo y conservación. En el ámbito político, la alternancia continuó sin sobresaltos. El Tribunal Supremo de Elecciones mantuvo su prestigio. Y los partidos, aunque enfrentaron fragmentación, respetaron siempre el resultado de las urnas. Costa Rica se consolidó como un país donde las discusiones políticas eran intensas, pero se resolvían con palabras, nunca con violencia. Incluso las manifestaciones sociales, habituales en defensa de los derechos laborales o ambientales, eran expresiones de una ciudadanía activa y consciente. Esa madurez democrática también se reflejó en la política exterior. Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en reconocer los derechos humanos como eje de su diplomacia y en acoger la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José. Desde allí, el país proyectó su compromiso con la justicia, sirviendo como mediador en conflictos y promotor de la paz mundial. A finales del siglo XX, el modelo costarricense era un caso excepcional. Un país sin ejército, con altos índices de bienestar, democracia estable y una economía en crecimiento. Su PIB per cápita superaba al de muchos vecinos, y la pobreza, aunque persistente, era manejada con programas sociales efectivos. Pero más allá de las cifras, lo que distinguía a Costa Rica era su mentalidad. La creencia colectiva de que la paz, la educación y la cooperación eran los verdaderos pilares del progreso. De este modo, la era democrática no solo consolidó instituciones, sino también una filosofía de vida. En Costa Rica, el ciudadano común se sentía parte del Estado y responsable de su destino. La patria no se defendía con armas, sino con civismo. En un siglo convulso, el país demostró que la estabilidad y la justicia social no dependen del tamaño ni de la fuerza militar, sino de la voluntad de su pueblo de vivir en armonía. En el siglo XXI, Costa Rica se consolidó como un ejemplo mundial de estabilidad, paz y sostenibilidad. Su nombre se asocia con democracia, educación y naturaleza, tres pilares que definen su identidad moderna. En un mundo convulsionado por crisis políticas, guerras y desigualdad, este pequeño país de apenas 5 millones de habitantes logró mantener su rumbo, demostrando que la visión iniciada en 1948 sigue vigente. A comienzos de los años 2000, el país enfrentó nuevos desafíos: el crecimiento poblacional, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de modernizar su economía. Sin embargo, las bases de su modelo educación, salud pública y respeto por el ambiente se mantuvieron firmes. Costa Rica adoptó políticas pioneras en energías limpias, protección de bosques y promoción del turismo sostenible, lo que la convirtió en uno de los destinos más admirados del planeta. Su lema no oficial, pura vida, se transformó en una filosofía nacional: optimismo, respeto, comunidad y conexión con la naturaleza. En el ámbito político, la democracia siguió funcionando con normalidad. Los gobiernos se sucedieron mediante elecciones libres y transparentes, siempre supervisadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones más confiables de América Latina. Aunque los partidos tradicionales como el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana comenzaron a perder fuerza, surgieron nuevas fuerzas políticas que renovaron el panorama. En 2014, Luis Guillermo Solís rompió la hegemonía bipartidista al ser elegido presidente por el Partido Acción Ciudadana, un movimiento que reflejaba la demanda de una ciudadanía más crítica y participativa.
Durante las décadas recientes, Costa Rica también ha enfrentado problemas crecientes: la desigualdad económica, la deuda pública y la inseguridad urbana. Sin embargo, los conflictos se abordan dentro de los marcos institucionales y democráticos. Las huelgas, los debates legislativos y las protestas sociales son parte de una democracia viva, no de una crisis. El Estado costarricense, pese a sus limitaciones, sigue siendo uno de los más transparentes y funcionales del continente. En el plano social, el sistema educativo continúa siendo el corazón del país. La alfabetización supera el 97%, y la educación secundaria y universitaria son de las más accesibles de la región. La Universidad de Costa Rica, UCR, junto con la Universidad Nacional, UNA, y la UNED, forman una red académica que impulsa investigación, tecnología y pensamiento crítico. El acceso universal a la salud pública, administrado por la Caja Costarricense del Seguro Social, es otro motivo de orgullo nacional. La esperanza de vida ronda los 80 años, una de las más altas de América Latina. Pero quizás, el legado más admirable de Costa Rica en el siglo XXI es su compromiso con el medio ambiente. En un planeta amenazado por el cambio climático, el país se convirtió en líder global en sostenibilidad. Más del 98% de su electricidad proviene de fuentes renovables: ríos, viento, sol y volcanes. Su programa de pagos por servicios ambientales, implementado desde los años 90, incentiva a los propietarios a conservar los bosques en lugar de talarlos. Gracias a ello, Costa Rica logró revertir la deforestación, de haber perdido gran parte de su cobertura forestal a mediados del siglo XX. Hoy más del 50% de su territorio está cubierto por bosques protegidos. El turismo ecológico se transformó en una de las principales fuentes de ingreso. Millones de visitantes llegan cada año atraídos por los parques nacionales, los volcanes, las playas y la biodiversidad. Pero a diferencia de otros destinos, el país logró equilibrar el desarrollo turístico con la conservación. En cada rincón del territorio, desde Guanacaste hasta la península de Osa, la naturaleza se integra a la vida cotidiana como parte del orgullo nacional. A nivel internacional, Costa Rica sigue siendo un referente de diplomacia pacífica. No participa en alianzas militares, pero sí lidera debates sobre derechos humanos, desarme y cambio climático. En 2021, fue uno de los impulsores del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y sede de foros globales sobre justicia ambiental. Además, alberga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, símbolos de su compromiso con la convivencia global. El siglo XXI también trajo nuevas discusiones internas: la inclusión de pueblos indígenas, la igualdad de género, los derechos LGBTIQ y la digitalización del Estado. En 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en legalizar el matrimonio igualitario, reafirmando su liderazgo regional en materia de derechos humanos. Pese a los retos económicos y sociales, Costa Rica continúa siendo una excepción positiva. Su estabilidad política, su educación gratuita y su respeto por la naturaleza la ubican entre los países con mejor calidad de vida del hemisferio. En un continente muchas veces marcado por la desigualdad y la violencia, el país demuestra que otro camino es posible: el del diálogo, la cultura y la paz. Así, en pleno siglo XXI, Costa Rica no solo conserva su reputación como la Suiza de Centroamérica, sino que representa una visión de futuro para la región. Su mensaje es claro y universal: el desarrollo verdadero no se mide por el tamaño del ejército ni por el poder económico, sino por la felicidad, la educación y la armonía con el entorno. En la actualidad, Costa Rica sigue siendo un ejemplo de equilibrio entre progreso, paz y respeto por la naturaleza. Su sociedad, aunque enfrenta los desafíos propios del siglo XXI, mantiene un compromiso firme con los valores que la han guiado por más de 7 décadas: democracia, educación, sostenibilidad y justicia social. Mientras muchos países de la región lidian con polarización y conflictos políticos, los costarricenses continúan apostando por el diálogo como forma de resolver sus diferencias. Uno de los aspectos más admirados de la Costa Rica moderna es su modelo ambiental. El país se propuso alcanzar la neutralidad de carbono, convirtiéndose en el primero de América Latina en adoptar este objetivo de manera oficial. En 2019, el gobierno lanzó el Plan Nacional de Descarbonización,
una estrategia que busca eliminar gradualmente los combustibles fósiles y transformar el transporte público en un sistema eléctrico y sostenible. Las inversiones en autobuses eléctricos, ciclovías y energías limpias refuerzan la visión de una nación que no solo protege su entorno, sino que también lo convierte en su principal motor de desarrollo. La protección de la biodiversidad es una política de Estado. Más de 30 parques nacionales y reservas naturales cubren un cuarto del territorio. Y los programas de educación ambiental enseñan desde las escuelas la importancia de cuidar la flora y la fauna. La conexión entre identidad nacional y naturaleza es tan profunda que muchos costarricenses no conciben el progreso sin armonía ecológica. El turismo, uno de los pilares económicos, se basa justamente en esa premisa: mostrar la belleza natural del país sin destruirla. En lo político, Costa Rica continúa siendo un modelo democrático sólido. Las elecciones se desarrollan con transparencia y respeto institucional. El Tribunal Supremo de Elecciones, una de las instituciones más prestigiosas de América, garantiza la pureza del voto. Los cambios de gobierno se dan pacíficamente y sin injerencias militares, algo que para los costarricenses ya es parte de su cultura cívica cotidiana. Aunque existen tensiones sociales y polarización en torno a temas económicos y morales, el sistema ha demostrado una capacidad admirable para procesar los conflictos sin violencia. En el terreno económico, el país busca equilibrar su desarrollo social con la competitividad global. A través de incentivos fiscales y estabilidad institucional, Costa Rica atrajo inversiones tecnológicas y de servicios. Empresas multinacionales del sector digital, farmacéutico y científico establecieron sedes en el país, aprovechando su mano de obra calificada y su entorno seguro. Hoy, la exportación de tecnología y servicios representa una parte importante del PIB, junto con el turismo y la agricultura sostenible. Sin embargo, no todo es perfecto. La desigualdad social ha crecido en algunos sectores, y el costo de vida es alto comparado con los ingresos medios. Los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos bien remunerados, y la deuda pública limita la capacidad del Estado para mantener su generoso sistema social. Aún así, los costarricenses siguen priorizando el bienestar colectivo. Los debates sobre impuestos, gasto público o reformas estructurales se dan en el marco de una democracia viva, donde el ciudadano tiene voz y peso. En materia de derechos humanos, el país mantiene su liderazgo regional. Además del matrimonio igualitario, Costa Rica ha impulsado políticas de inclusión indígena y programas de igualdad de género. Las comunidades Bribri, Cabécar y Boruca conservan sus tradiciones y lenguas, con apoyo estatal para fortalecer su autonomía. En educación, se han incorporado temas de diversidad, respeto y sostenibilidad como parte central del currículo nacional. La cultura costarricense, mientras tanto, sigue celebrando sus raíces. Las fiestas patronales, la música folclórica, la gastronomía campesina y la calidez humana forman parte del orgullo nacional. Pura vida no es solo una frase, sino una manera de entender el mundo, gratitud, tranquilidad y respeto por los demás. Esa identidad, simple y sincera, es el hilo que conecta a las generaciones modernas con las que construyeron el país desde sus cimientos. En el escenario internacional, Costa Rica se mantiene como voz de conciencia global. Participa activamente en organismos de derechos humanos, promueve tratados ambientales y ofrece cooperación a países en desarrollo en temas de sostenibilidad y educación. Su embajada en la ONU es reconocida por su defensa del derecho internacional y el desarme. Gracias a ese prestigio, el país ha sido elegido en varias ocasiones para ocupar cargos en organismos internacionales, demostrando que su influencia va mucho más allá de su tamaño geográfico. Así, en pleno siglo XXI, Costa Rica representa una rareza inspiradora. Un país sin ejército, con democracia plena, educación gratuita, salud universal y un compromiso ambiental ejemplar. Ha demostrado que la prosperidad puede alcanzarse sin sacrificar la paz ni la naturaleza, y que la felicidad nacional no depende solo del dinero, sino del equilibrio entre las personas y su entorno. En un mundo marcado por la prisa y la confrontación, Costa Rica enseña una lección eterna. La verdadera fuerza no está en dominar, sino en convivir, no en imponer, sino en cuidar. Su historia, forjada en el respeto y la serenidad, sigue recordando al planeta que la paz, cuando se cultiva con inteligencia y humildad, puede ser el mayor logro de una nación.
Costa Rica es una excepción luminosa en la historia de América Latina. Un país pequeño, sin ejército, sin grandes riquezas naturales explotables y sin conflictos bélicos en más de 7 décadas, que ha logrado alcanzar niveles de bienestar, educación y estabilidad que muchos de sus vecinos aún anhelan. Su historia no se mide por conquistas ni imperios, sino por decisiones sabias y valientes que redefinieron lo que significa ser una nación libre. Desde sus raíces indígenas hasta la actualidad, Costa Rica eligió un camino distinto, el del conocimiento, la cooperación y la paz. La abolición del ejército en 1948 fue más que una reforma política, fue un cambio de paradigma. Mientras el continente se dividía entre dictaduras y revoluciones, los costarricenses comprendieron que su mayor fortaleza estaba en la educación y no en las armas. Esa decisión permitió al país invertir sus recursos en escuelas, universidades y hospitales. Cada aula construida era una trinchera contra la ignorancia. Cada maestro, un soldado de la paz. Gracias a ello, Costa Rica transformó su geografía humana. De un pueblo agrícola a una sociedad con uno de los índices de alfabetización y desarrollo humano más altos del hemisferio. Esa apuesta por la inteligencia colectiva se reflejó también en su vida democrática. Desde mediados del siglo XX, el país no ha sufrido golpes de Estado ni rupturas institucionales. Las elecciones se respetan, los partidos se alternan en el poder y las diferencias se debaten, no se imponen. El costarricense promedio siente que el Estado le pertenece, que es suyo, y que debe cuidarlo como cuida su tierra. Esa relación entre gobierno y ciudadano basada en la confianza y la transparencia ha sido clave para su estabilidad. Pero el alma de Costa Rica no se explica solo por su política, sino por su espíritu. Su gente aprendió que la paz no significa pasividad, sino acción consciente. La paz se construye cada día en las aulas, en los hogares, en los campos y en los tribunales. Es el resultado de miles de decisiones cotidianas que priorizan el diálogo sobre la violencia, el consenso sobre la imposición. Por eso, cuando el resto del mundo observa su modelo, lo que realmente admira no es su economía ni su tamaño, sino su coherencia moral. La naturaleza, otro de los pilares del país, también forma parte de esa identidad pacífica. En un mundo que destruye sus ecosistemas en nombre del progreso, Costa Rica hizo lo contrario. Protegió su territorio, reforestó sus montañas y convirtió la conservación en una fuente de orgullo nacional. Hoy, más de la mitad del país está cubierta por bosques, y su biodiversidad es una de las más ricas del planeta. Lo que otros ven como un recurso, los costarricenses lo entienden como herencia. Han logrado que el amor por la tierra y el respeto por el ambiente sean parte de su patriotismo. El lema no escrito de Costa Rica podría ser educar para vivir en paz. Cada generación crece con la idea de que la convivencia, la cultura y el conocimiento son las armas del futuro. No existe servicio militar obligatorio, pero sí un compromiso moral de contribuir al bien común. Esa filosofía ha formado ciudadanos críticos, solidarios y conscientes de su papel en la sociedad. En el escenario internacional, el país se transformó en embajador de la paz. No necesita demostrar poder con ejércitos, porque su autoridad proviene de su ejemplo. Desde la fundación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta la mediación en conflictos centroamericanos, Costa Rica se ha ganado el respeto del mundo. En 1987, cuando Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz, no fue solo un reconocimiento a su persona, sino al espíritu de toda una nación que decidió caminar por la senda de la razón en lugar del miedo. A pesar de sus problemas actuales, desigualdad, desempleo, deudas, el país conserva una identidad única. Cada vez que una familia enciende una luz gracias a energía limpia, cada vez que un niño recibe educación gratuita, cada vez que una elección se realiza sin violencia, Costa Rica reafirma su apuesta por un modelo diferente. Uno donde la felicidad nacional se mide no por el tamaño del PIB, sino por la calidad de vida y la armonía con la naturaleza. Costa Rica enseña al mundo que el poder real no está en dominar, sino en inspirar. Que la grandeza de un país no se mide por su fuerza militar, sino por su capacidad de cuidar a su gente y convivir en equilibrio con el planeta. En un continente marcado por la lucha, la corrupción y la desigualdad, los ticos construyeron su propio destino sin ruido, con paciencia y educación. Por eso,
Cuando se dice que Costa Rica es uno de los países más pacíficos e inspiradores del mundo, no se exagera. Es el resultado de una voluntad colectiva que eligió pensar antes que pelear, enseñar antes que mandar, vivir antes que sobrevivir. Y quizás esa sea la lección más importante que puede ofrecer al resto de la humanidad. La historia de Costa Rica es, ante todo, una historia de decisiones. No fue el destino, ni la suerte, ni la geografía lo que la convirtió en uno de los países más pacíficos e inspiradores del mundo. Fue la elección consciente de un pueblo que entendió que el verdadero desarrollo nace de la mente y no del músculo, de la cooperación y no de la conquista. Desde sus humildes orígenes coloniales hasta la república moderna que hoy conocemos, Costa Rica demostró que la grandeza de una nación puede medirse en paz, en educación y en dignidad. El siglo XX y lo que va del XXI consolidaron un modelo político, social y ambiental sin precedentes en América Latina. Sin ejército, con una democracia funcional y una economía basada en el conocimiento y el turismo sostenible, el país logró lo que muchos consideraban imposible: mantener el equilibrio entre progreso y humanidad. Cada ley, cada reforma, cada inversión pública se guiaron por la idea de que el bienestar no es privilegio, sino derecho. Ese pensamiento heredero de José Figueres Ferrer y de toda una generación de reformistas transformó a Costa Rica en un faro de civilidad dentro de una región convulsionada. La abolición del ejército fue la semilla, pero el árbol creció gracias a la educación. Mientras otros países invertían en armas, Costa Rica construía escuelas. Mientras en otros lugares los conflictos políticos se resolvían con violencia, los costarricenses lo hacían en el aula o en el cabildo. Esa tradición educativa no solo formó profesionales, sino ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad. Por eso la democracia aquí no se defiende con miedo, sino con argumentos. El orgullo nacional no proviene de monumentos ni de hazañas bélicas, sino del respeto a los derechos humanos, la estabilidad institucional y el amor por la tierra. En su territorio no hay cuarteles, pero sí universidades, parques nacionales y centros de investigación. La bandera tricolor no se levanta como símbolo de poder, sino de compromiso, con la paz, con el planeta y con las generaciones futuras. El lema Pura Vida, pronunciado con sencillez por su gente, encierra toda una filosofía: vivir bien, en calma, en armonía con los demás y con la naturaleza. En el contexto global, Costa Rica se transformó en una voz moral. En la ONU, en la OEA y en los foros ambientales internacionales, su posición es respetada porque no se basa en la fuerza, sino en la coherencia. Ha mediado en conflictos, impulsado tratados de paz, defendido la protección de los océanos y promovido los derechos humanos como pocos países en el mundo. Y lo hace sin arrogancia, con la autoridad tranquila de quien predica con el ejemplo. La protección ambiental es otra de sus banderas más firmes. Costa Rica demostró que la economía verde no solo es posible, sino rentable. La reforestación masiva, los programas de pago por servicios ambientales y la transición hacia energías renovables la convirtieron en referente mundial. En un planeta que sufre por la deforestación y la contaminación, el país tico eligió cuidar su riqueza natural como herencia sagrada. Más de la mitad de su territorio está cubierto por bosques, y su biodiversidad es considerada un tesoro global. Cada árbol plantado, cada especie protegida, es también un acto de paz. Su sociedad, diversa y en constante cambio, conserva un rasgo esencial: la solidaridad. Desde las cooperativas rurales hasta los programas de salud pública, la idea del bien común sigue viva. Los costarricenses entienden que el progreso solo tiene sentido si alcanza a todos. En un mundo dominado por la prisa y el individualismo, el país sigue apostando por la comunidad y el equilibrio. Esa visión colectiva, transmitida generación tras generación, es lo que sostiene su democracia. Por supuesto, Costa Rica no está exenta de problemas. Las desigualdades, la inseguridad y los desafíos económicos son reales. Pero lo que la distingue es la manera en que enfrenta esos retos, sin recurrir a la violencia, sin sacrificar su esencia. Cuando surgen crisis, el debate prevalece sobre la imposición. Cuando hay injusticia, la gente se moviliza pacíficamente. Esa madurez cívica es la herencia más valiosa que dejaron sus fundadores. Hoy, más que nunca, el mundo observa a Costa Rica como un recordatorio de lo que puede lograrse cuando un país elige la inteligencia sobre el poder.
Su ejemplo inspira a quienes aún creen que el desarrollo puede construirse sin destruir, que la justicia puede convivir con la libertad y que la paz no es una utopía, sino una decisión cotidiana. Por eso, cuando se dice que Costa Rica es uno de los países más felices y admirados del planeta, no es una exageración. Es el resultado de siglos de coherencia, de respeto y de esperanza. En el corazón de Centroamérica, este pequeño país sin ejército levantó su bandera no para dominar, sino para iluminar. Y lo que enseña al mundo, con serenidad y orgullo, es que la paz no es el fin de la historia, es su mejor comienzo.